Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo 17 de enero del año 2021. Seamos todos bienvenidos a esta transmisión, tanto nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, como todo aquel amigo, hermano o conocido o persona que está conectada a esta transmisión. Y en esta mañana quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, queridos hermanos y amigos, por favor, en el Salmo número 92. Vamos a hacer lectura en el Salmo número 92, los versículos 1 al 8. Voy a empezar. La palabra de Dios dice así: alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, este domingo, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, sobre todo, Señor, por tu presencia, por tu misericordia en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de transmisión para adorar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, Señor, para vivirla. Queremos darte la honra y la gloria, Padre, porque tú eres grande, eres digno, eres soberano, Señor, y eres nuestro Dios, nuestro protector. Hacemos esta oración, Señor, dándote honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a ser dirigidos en dos cantos por nuestros hermanos Ricardo y Alberto Ziegler. Son los cantos Cante al Señor y Dios está aquí. Hermanos, son dos cantos muy conocidos y yo creo que los sabemos de memoria ahí en casa, así que les invitamos a cantar. Adelante. Muy bien, queridos hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios a través del canto y la música. Toda mi vida
Damos gracias a Dios por estos cantos y antes de dar tiempo a la predicación de esta mañana, nuevamente les pido, hermanos, ahí en sus hogares, en los lugares donde estén viendo esta transmisión, que hagamos la siguiente lectura. Será en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, los versículos 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. La palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Damos gracias a Dios por su palabra. Escuchemos la predicación en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo y por esta ocasión para poder acercarnos a la palabra. Gracias. Y estamos en esta mañana de, pues ya mitad de mes, ya es el mitad de este mes de enero y damos gracias a Dios porque podemos acercarnos al Señor y buscar su bendición. Ahí donde usted se encuentra, en su casa o en algún lugar donde usted está, le invitamos a que reúna a su familia y vamos a hacer una oración para bendecir a nuestra familia. También queremos orar en este momento por los enfermos, de tal manera que Dios ponga su mano sanadora sobre nuestros cuerpos y nos proteja y nos bendiga. Les pido que oremos. Padre, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, y pedir tu bendición. En esta hora, cada casa, cada hogar que está reunido, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu bendición. También oramos por aquellos que tal vez no pueden estar en sus casas, en sus hogares en este momento y están en otro lugar. Oramos en el nombre de Jesús que tú des tu bendición y pedimos especialmente por quienes se encuentran enfermos. Padre, no solo por COVID-19 o no solamente por esta pandemia, sino otras enfermedades. Señor, que tu mano sanadora venga con poder y autoridad sobre la enfermedad y que tú hagas libre de enfermedad a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Que tú restaures, que tú fortalezcas, que tú bendigas y que tú, Señor, nos ayudes, Padre, para estar bien. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En la palabra de Dios estamos buscando encontrar así palabra que venga a nuestro corazón en este inicio de año, que ha sido un inicio de año difícil por escuchar los números tan fríos y tan difíciles de esta epidemia, esta pandemia que está avanzando de manera implacable sobre la salud de nuestro México, de nuestro país.
Ya son más de 139,000 las personas que han sido los decesos que tenemos, y ya también tenemos pues cantidades importantes de personas que se reportan contagiados. Entonces ha sido un inicio de año difícil. De por sí sabemos que enero es un mes que llega a ser un poco complicado en el sentido económico también, y estamos pasando por este tiempo en el que ha sido como un inicio de año difícil. Las noticias que escuchamos no son alentadoras, y al enfrentar la incertidumbre como ha sido durante este tiempo, no sabemos cuándo terminará todo esto. No sabemos cuándo ya va a terminar y los estudiantes podrán regresar a clases y las familias se podrán reunir y podremos estar también las iglesias reunidos. No sabemos cuándo va a ser. Es decir, que pudiéramos poner una fecha y decir, para tal fecha ya nos sentiremos seguros y podremos salir con toda libertad. Y en medio de esto, en medio de esta situación, la respuesta de Dios, o la respuesta que nosotros necesitamos, es acercarnos a Dios para darle gracias. Ahora, hemos estado viendo que en la palabra de Dios la gratitud ocupa un lugar muy importante, porque la gratitud termina por quitar nuestra mente de las cosas negativas para poner nuestra mente en lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente para nuestro bien. Damos gracias por aquello que es bueno. Y es justamente eso en lo que vamos a reflexionar en la palabra de Dios este día de hoy, domingo, pero también en estos domingos que vienen. Tal vez alguien podría preguntarse, ¿qué puede dar seguridad en un entorno tan incierto? Es como si estuviéramos en un vacío en este momento. Es como si estuviéramos en un vacío donde hay más preguntas que respuestas. Y cuando abunda la incertidumbre en la vida de las personas, entonces las personas ponen su confianza en diferentes cosas. Habrá quienes confían en el aislamiento social, y hay quienes se aíslan y buscan la soledad, aunque eso no soluciona realmente todos los problemas. Aún la misma pandemia ha demostrado que a las personas que han estado guardando el confinamiento, pues también lamentablemente tienen un riesgo de contagio al recibir o al obtener los medicamentos o los alimentos que requieren para su subsistencia. Otros confían en los recursos económicos y consideran que teniendo un buen ahorro, teniendo bienes materiales, van a estar bien. Pero estos tiempos que estamos viviendo nos han demostrado que no es así. Estamos en un entorno económico muy complicado y muy frágil, que aún aquellos que tienen un ahorro considerable pueden en pocos días ver que se va su ganancia. Y también hay quienes confían en la ciencia y las vacunas. Y gracias a Dios, porque hay avances científicos, hay vacunas y todo esto. Sin embargo, siendo honestos, siendo sinceros, en nuestro país se necesitan pues más de 130 millones de vacunas. Así que
para que seamos vacunados todos, tendríamos que ser vacunados a un ritmo y en una cantidad de vacunas que en este momento no se ve que sea posible. Es decir, no tenemos todas las vacunas en este momento. Como país tenemos si acaso 500,000 de vacunas en este momento. Y las que van a ir llegando conforme sea posible recibirlas. Es decir, que estamos todavía en esa realidad de que la vacunación sí ya inició, confiamos en que va a suceder, pero de aquí a que seamos vacunados puede ser que todavía falten semanas, meses, y algunos piensan que quizá terminando este año todos o la gran mayoría habremos sido vacunados. Otros confían en remedios caseros y algunos confían en los remedios o los consejos que reciben por las redes sociales. Es una gran necesidad de confiar en algo, y por eso la gente voltea a ver tantas cosas, algo que le dé cierta seguridad. La incertidumbre es muy grande y la necesidad de seguridad es mayor. Entonces los que creemos en el Señor Jesús, creemos en Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Este es el tiempo para acercarnos al Señor y orar. Necesitamos orar para entender la voluntad de Dios, para entender los propósitos de Dios, para entender lo que Dios quiere hacer en medio de este tiempo de tanta incertidumbre. El apóstol Pablo se encontraba en la prisión en Roma cuando escribió la carta a los colosenses. Cualquier persona que estuviera en su lugar hubiera sentido incertidumbre, porque el proceso judicial que se estaba llevando a cabo en contra de Pablo era un proceso muy viciado, con diferentes irregularidades. Y claro que eso causa incertidumbre, porque cuando uno está en manos de personas injustas, en manos de personas que no tienen temor de Dios, puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña, Dios nos enseña en esta carta, que cuando estamos en ese momento de incertidumbre y buscamos conocer la voluntad de Dios, entonces nuestro corazón se llena de gratitud por la voluntad de Dios. Gratitud por la voluntad de Dios. Vamos a ver la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Siempre es necesario pedir por la voluntad de Dios. Siempre necesitamos hacer esa oración, porque nosotros nos podemos equivocar fácilmente. Podemos seguir nuestros sentimientos o nuestras ideas. Cuando hay tanta incertidumbre como ha sido en los últimos meses, conocer la voluntad de Dios es tan importante como encender la luz en un lugar oscuro. Y cuando se hace la claridad, entonces el camino es mucho más sencillo de llevar. Pablo ora a Dios para que los hermanos de Colosas, los colosenses, sean llenos del conocimiento de su voluntad. El versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pedir a Dios para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Este verbo sean llenos es un verbo que está es un verbo pasivo que está indicando la acción de alguien. ¿Quién es el que va a llenar del conocimiento de la voluntad de Dios? Pues es Dios mismo. Dios mismo es el único que nos puede llenar con el conocimiento de su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida diferentes necesidades y tenemos pues expectativas de lo que quisiéramos lograr o alcanzar, pero cada uno de nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, y el único que nos puede mostrar la voluntad de Dios es Dios mismo. Entonces la oración con la que inicia este pasaje es pedir a Dios ser llenos del conocimiento de su voluntad. No podemos entender la mente de Dios y no podemos entender los planes de Dios y no podemos entender los propósitos de Dios si no es que Dios mismo nos enseña. Si Dios mismo nos enseña, entonces podremos entender. Aquí dice que tengamos sabiduría espiritual. Este mismo versículo 9 dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría espiritual es aprender los principios bíblicos. Aprender los principios bíblicos. Vea que no se trata solamente de leer la Biblia, que eso ya en sí mismo es muy bueno, sino que se trata de ir aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Y la inteligencia espiritual de la que habla aquí el texto es la comprensión que necesitamos para aplicar esos principios bíblicos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que necesitamos conocerla, ser llenos de este conocimiento de la voluntad de Dios y tener sabiduría e inteligencia espiritual para ir aplicando los principios de la palabra de Dios. Y así, teniendo esa bendición, entonces podemos vivir, podemos andar como es digno del Señor. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ni uno de nosotros, en este año que inicia, ni uno de nosotros podrá vivir verdaderamente de manera feliz, contentos, en paz, tranquilos, si no conocemos la voluntad de Dios. Entonces necesitamos que el Señor nos indique, y así cuando nos muestra su voluntad, entonces podemos vivir, podemos andar como es digno del Señor. Es decir, que podamos vivir de acuerdo con el carácter y la santidad de Dios. La voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es agradable al Señor, lleva fruto. Este fruto son buenas obras, una vida justa, y esa vida justa será bendición a otras personas que también se acercarán a Dios. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que está diciendo el versículo 10. Dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, es decir, haciendo buenas obras delante de Dios.
y creciendo en el conocimiento del Señor. Crecer en el conocimiento de Dios es amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y también tener una buena enseñanza, una buena doctrina y servir y amar. Entonces lo que está pidiendo el apóstol Pablo para los colosenses también es una oración que nosotros debemos hacer para nuestras familias. Pedir a Dios de tal manera que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que vivamos como es digno del Señor. Además, en este crecer, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, aprendemos a depender de la fortaleza de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aprendemos a depender de Dios, aprendemos a depender de la fuerza y del poder de Dios, aprendemos a depender de su grandeza, aprendemos a depender de su misericordia que se manifiesta en el momento de nuestra mayor necesidad y con su poder interviene, nos levanta, nos restaura, nos bendice, nos abre el camino. Ahora, es necesario tener paciencia y perseverar con esa templanza que requiere ir caminando con Dios. Por eso dice ahí, para toda paciencia y longanimidad. Esa paciencia es la paciencia de aquel que no se cansa, sino que continúa caminando, y la longanimidad es el temple, la determinación para ir adelante. Por todo eso, gracias a Dios por su voluntad. Versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias a Dios por su voluntad. Nosotros damos gracias a Dios. Estos tiempos, los tiempos difíciles, complicados, de incertidumbre, de temor, de angustia, de todas las complicaciones que hemos tenido en estos tiempos difíciles, los tenemos que vivir con gratitud, con alabanza en nuestros corazones. Y gratitud, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, porque Dios, si nosotros le pedimos que nos muestre, que nos enseñe, que nos llene del conocimiento de su voluntad, Dios nos va a enseñar. Dios le va a enseñar a los niños pequeños, su voluntad. Dios le va a enseñar a los jóvenes su voluntad, qué estudiar, qué trabajar, cómo llevar a cabo sus actividades en este tiempo complicado. Jóvenes, pídanle a Dios. Dios va a enseñar su voluntad para los matrimonios. Los matrimonios llegamos a pasar momentos de prueba, a veces en la relación, pero a veces por dificultades que enfrentamos en la vida que estamos llevando a cabo. Y claro, necesitamos pedir su voluntad. Señor, muéstranos tu voluntad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisiones debemos tomar? Y cada uno de nuestras hermanas o de nuestros hermanos, sean adultos o adultos mayores, todos, si buscamos la voluntad de Dios, Dios nos va a mostrar su voluntad y sus propósitos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados. Y entonces decíamos, es como encender la luz en un lugar oscuro.
Y finalmente, cuando tenemos la luz, se hace la claridad y podemos caminar, podemos avanzar, podemos llegar a nuestro destino, podemos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Pidamos a Dios por conocer su voluntad, y cuando Dios nos muestre su voluntad, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Dios. La gratitud es por todo lo que Dios hace al llenarnos de su voluntad. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Dice también Romanos 12, versículo 2, que la voluntad de Dios se puede comprobar y es agradable y perfecta. También entendemos que nosotros somos libres de este vacío, de esta incertidumbre. Somos libres porque Dios quita la incertidumbre y el temor para darnos seguridad y paz por su voluntad. Y usted que está viendo esta transmisión de este culto, y usted ha podido hacer planes y llevarlos a cabo en medio de esta pandemia, lo cierto es que todo cambió. Y este 2021, que esperábamos que iba a ser un poco más claro el panorama, todavía no lo es. No estoy diciendo que todo está mal, pero sí estoy diciendo que todo cambió. Las cosas no han sido como pensábamos. Por lo tanto, pidamos a Dios para conocer su voluntad y demos gracias por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para este mundo, la voluntad de Dios para nuestra ciudad, la voluntad de Dios para nuestra familia o para nuestra vida. Y alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en términos más generales de la palabra de Dios? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18 que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios por todo. También dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos vidas puras, vidas limpias. La voluntad de Dios es nuestra santificación. También dice 2 de Pedro 3:9 que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También lo dice en Mateo. Y dice también Lucas 22:42 que el Señor Jesús oró pidiendo al Padre, pidiendo, hágase tu voluntad y no la mía. Enseñándonos así a orar, Señor, que se cumpla tu voluntad y no mi voluntad. La voluntad de Dios es el gobierno de Dios en esta tierra. Como dice la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Es decir, cuando Dios viene y gobierna nuestros corazones, cuando Dios viene y dirige nuestro corazón, nuestra vida, y se cumple su voluntad, el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere gobernar, dirigir nuestro corazón.
La voluntad de Dios es que hagamos buenas obras, como dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hacer el bien, dice Primera de Pedro 2:15. Así que la voluntad es hagamos buenas obras, hacer el bien. Hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre, dice Juan 6:40. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo le va a dar la vida eterna, permanecer para siempre. Nos manda no ser insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Este es un mandamiento. No ser insensatos, no vivir de manera insensata. No vivamos siguiendo otros consejos, siguiendo otra instrucción o siguiendo las tendencias de este mundo. Vivamos siguiendo la voluntad de Dios, que es el mandamiento del Señor, es ese: no seamos insensatos, sino entendidos de su voluntad. Quizá usted y yo, todos, necesitamos entender de manera específica la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular. Entonces lo que necesitamos es orar, leer la Biblia, buscar a Dios y entonces esperar en el Señor, que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad. Y cuando Dios nos muestra su voluntad, entonces darle gracias. Vivamos con un corazón agradecido por la voluntad de Dios. Les pido que oremos. Padre nuestro, Padre celestial, Señor, que este año 2021, que esta semana, este mes y cada día que tú quieras darnos, Señor, que podamos vivirlo en tu voluntad. Te pedimos como iglesia, Primera Iglesia Bautista de Morelia, Señor, te pedimos que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Y te pido, Señor, para cada familia, para cada niño, joven, adulto y adulto mayor, Señor, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad y que podamos vivir este año y vivir cada día, vivirlo como es digno de nuestro Señor Jesucristo, y que tengamos agradecimiento, gozo, alegría en nuestro corazón, que tengamos gratitud en nuestro corazón por tu voluntad, Padre. Que se cumplan tus propósitos, tus designios, tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y así, gracias porque nos haces libre de todo temor, de toda incertidumbre, que nos haces libres de ese vacío de no saber qué, porque en ti, Señor, en ti siempre hay luz, hay claridad y hay esperanza para cada día y para el tiempo que estamos viviendo. Alabado seas, enaltecido seas, glorificado seas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a hacer en este momento también un llamado a todos para que apartemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si usted quiere depositar, se le puede, por favor, solicite con una llamada telefónica o un mensaje y le enviamos el número de cuenta para que pueda depositar diezmos y ofrendas. Pero si usted prefiere, puede
reservarlo y cuando ya tengamos actividades presenciales, traer y depositar en el alfolí sus diezmos y ofrendas. También invitamos a que el miércoles sea miércoles de oración. Todos como iglesia se envía el orden de oración por un mensaje de WhatsApp. Y los viernes queremos retomar con los prejóvenes la reunión de prejóvenes por videollamada a las 5 de la tarde el viernes. Auxiliar de niñas, embajadores del Rey también con sus consejeros están teniendo actividades por videollamada. El sábado a las 6 de la tarde la enseñanza bíblica para los niños se transmite por Facebook en la página de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, y el domingo a las 10:30 de la mañana la enseñanza bíblica para todos. Se está también viendo acerca de la palabra de Dios. La enseñanza es por Facebook para que lo puedan ver. Y los cultos, los domingos estamos teniendo los cultos, la transmisión 11:15 del día y 6 de la tarde por Facebook y por el canal de YouTube. Es la invitación entonces para que estemos conectados y podamos adorar y alabar juntos. Dice la palabra de Dios en el texto de la bendición. La bendición dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Padre nuestro, Señor y Dios, inicia una semana más. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos bendigas, que bendigas nuestra familia, que bendigas nuestra casa, que bendigas la provisión de recursos para cada hogar, que tú bendigas en salud y que tú bendigas protegiéndonos de esta pandemia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Oramos en Jesucristo, que nos lleves cada día, Señor, en esa paz que solo tú puedes dar. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú ayudes que tú ayudes y que tú detengas esta pandemia, que no haya más contagios y que no haya más muertes. Padre, ponemos en tus manos nuestra esperanza, ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Pedimos que nos hagas prosperar según tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Y de esta manera quedamos bendecidos también en esta hora. Este último canto, hermanos, se titula Abre mis ojos. Habla sobre ese deseo ferviente de encontrarnos con nuestro Salvador. Vamos a alabar a Dios.